Raúl, ¿cuál es entonces el origen de la Navidad en el cristianismo? ¿O dónde lo podemos rastrear? 25 de diciembre, ¿cómo se origina esta fecha? ¿Cómo empieza la celebración? Bueno, sabemos que los primeros cristianos empiezan a calcular la fecha del nacimiento de Jesús, si no me equivoco, hacia finales del segundo siglo, con Policarpo. Y hay varias fechas que empiezan a surgir, en marzo, en abril, y hay varios cálculos que se empiezan a postular para eh, eh, intentar atinar en la fecha en la que nació el Mesías. Al entrar en el siglo III, a inicios del siglo III, de acuerdo con el experto en Hipólito, Thomas Schmidt, él comparte que Hipólito es el primero que afirma que Jesús había nacido el 25 de diciembre. Muy probablemente esto empieza a surgir, esta fecha empieza a surgir porque algo que se conoce como teología alegórica empieza a tomar fuerza en el siglo III. Con teología alegórica es que los padres de la iglesia, aquellos que empiezan a escribir, los apologistas y los defensores de la fe en ese tiempo, empiezan a tomar simbología en los días del calendario, en las fechas del calendario, como la creación del mundo, la creación del sol y la luna en Génesis, empiezan a intentar compaginar eso con el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús toma un lugar prominente en este tipo de cálculos. Entonces empiezan a hacer como este tipo de conexiones de que Jesús nace el mismo día que comienza el mundo. Y otros llegan a decir, no, Jesús nace, como Jesús es el sol de justicia, Jesús nace el mismo día en el que fue creado el sol. Y empiezan a hacer este tipo de cálculos medio extraños para nosotros y empiezan a surgir varias fechas, pero Hipólito es el primero que afirma el 25 de diciembre cerca del 200. En el 221 aparece Julio Africano, que es otro autor, y él calcula la fecha de la concepción de Jesús el mismo día de la crucifixión. Él lo llama como la sarcosis, y algunos lo interpretan esto como la concepción en el vientre. Y esto es muy importante, porque hay antiguas leyendas rabínicas que establecen que se conoce como la vida plena o la vida completa, que dice que los hombres justos tendrían una vida completa o un ciclo de vida perfecto, porque Dios los establecería así. Eso quiere decir que morirían el mismo día que nacieron o el mismo día que fueron concebidos, que su último día en la tierra sería el mismo día que comenzó su vida en la tierra. Entonces, como Julio Africano calcula la concepción el mismo día de la crucifixión, el 25 de marzo, si la concepción es el 25 de marzo también, si calculas 9 meses después, llegas al 25 de diciembre. Y eso se conoce como la teoría del cálculo. Luego aparece esto mismo también en el autor de The Pascha Computus. Y sabemos que un grupo herético que se conoce como los donetistas, antes de salir de la iglesia por las herejías que ellos sostenían, San Agustín nos dice que ellos mantenían ciertas tradiciones junto con toda la iglesia, entre ellas la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Entonces, tenemos bastante, al menos un lapso de al menos unos 100 años, que es del 200 al 300, en donde la fecha del nacimiento de Jesús establecida cerca o alrededor del 25 de diciembre, por esto que ya mencioné, empieza a surgir y es de ahí de donde se toma la fecha. Ok, Raúl. Entonces, a ver, de la muerte de los apóstoles a lo que tú me estás diciendo, no hay registros de que se celebrase el nacimiento de Jesús o que o se intentara calcular cuándo nació Jesús. No, al menos hasta 150 años, si, digo, no recuerdo bien la referencia, pero creo que es Policarpo, el primero que ofrece un cálculo para el nacimiento de Jesús, para la fecha del nacimiento de Jesús. Y este cálculo surge de debates teológicos, como me mencionas. Ajá, exactamente.
¿hacían algún paralelismo con también con lo del sol o eso también es mito? Ya ves que en diciembre está esto del solsticio de invierno y que sí es cierto que en muchas culturas, no nada más en Roma, en estas fechas siempre hay celebraciones, ¿no? Por cuestiones agrícolas, todo eso. ¿No es posible que tomaran también de ahí simbología, así como tú nos estás mencionando, que tomaban simbología de las escrituras para ir calculando el nacimiento de Jesús, que tomasen también eso como algo simbólico y por eso lo fueran asociando a diciembre? ¿O cuáles son las fuentes o ideas que circulaban para que surgiera ese día, aparte de lo que nos dijiste tú de la vida plena? Claro. Bueno, hay que tomar en cuenta que también la Biblia, muy ajena a las religiones romanas, por ejemplo, y las religiones griegas, la Biblia desde el Antiguo Testamento identifica a Dios en varias ocasiones con el sol, o al menos usa este tipo de imágenes o simbología de asociación de Dios con el sol, ¿no? Salmos repetidas veces llama a Dios el sol, ¿no? Sol y escudo es Jehová, ¿no? El Antiguo Testamento llama a Dios el sol de justicia. Entonces, la asociación de Jesús con el sol no es necesariamente un elemento que proviene de fuentes externas a la Biblia. Simplemente lo menciono como algo, un dato curioso que creo que hay que analizar. Sobre las culturas fuera de la Biblia, digamos romanos y griegos y otras culturas, es cierto, creo que nadie puede negar que había una adoración a dioses solares, entre ellos Mitras, entre ellos Sol Invictus y muchos otros, ¿no? La cuestión aquí es que no tenemos registro de ninguno de estos dioses teniendo una celebración específicamente el 25 de diciembre. Hasta donde tengo entendido, Saturnalia se celebraba del 17 al 23 de diciembre. Esto en honor al dios Saturno. Sobre Sol Invictus, sí sabemos que él tenía una fecha el 25 de diciembre. Lo curioso de esto es que la única referencia y la única conexión entre Sol Invictus, el dios solar de Aureliano, y el 25 de diciembre aparece hasta el 354 en el calendario de Filócano, y ahí aparece, ¿no? El día del sol invencible, o el nacimiento del sol invencible, creo que está así la inscripción. Aparece paralelo a el día de nacimiento de Jesús. De hecho, ahí también aparece, Jesús de Nazaret nació en Belén, en ese mismo calendario. Entonces, como mencioné, el 25 de diciembre aparece a partir de cerca del año 200, es decir, casi 150 años antes de la primera inscripción que atribuye o que enlaza a Sol Invictus y el 25 de diciembre. De Mitras también sabemos que sus escritos aparecen o los registros más bien sobre el culto de Mitras aparecen después y son posteriores al Nuevo Testamento. Y bueno, ya más para concluir ese punto, el autor Stephen Hitchmans, que creo que es de la Universidad de Alberta, tiene un artículo sobre esto, y él menciona, por ejemplo, que para Sol Invictus, en los calendarios romanos o fastis romanos, sus fechas principales aparecen en agosto, creo que el 28 de agosto, si no me equivoco, aparecen en octubre del 19 al 22 y el 11 de diciembre. El 25 de diciembre simplemente no aparece como registro de algo, de una celebración a Sol Invictus. Sí, esta fecha de celebración del nacimiento de Jesús era debatida por cuestiones teológicas. No me acuerdo el primero que mencionaste, creo Policarpo, hasta Julio Africano. ¿Cuántos años hay más o menos? De Policarpo era alrededor del 150 y Julio Africano el 221. Entonces, ponle tú unos 70 años más o menos. Como que con estos debates, me imagino que en ese tiempo unos celebraban un día, otro día otros. ¿Cuándo es cuando ya en el cristianismo se oficializa el 25 de diciembre como algo normativo para la iglesia cristiana, el nacimiento de Jesús? Es una buena pregunta, porque de hecho, durante unas de estas fechas que surgen y que de hecho proporciona un poco más de
soporte a la teoría del cálculo que mencioné es que la iglesia de Armenia, por ejemplo, celebraba el nacimiento de Jesús o bueno, déjame, me hago un poquito para atrás. La iglesia de Armenia calculó la fecha de la muerte de Jesús, de la crucifixión, al 6 de abril. Y ellos celebran la Navidad el 6 de enero, 9 meses después. Entonces, probablemente porque hicieron la misma conexión entre la muerte de Jesús y su concepción, y por lo tanto, 9 meses después, el nacimiento, ¿no? Entonces, ¿cuándo es cuando se oficializa? Yo creo que lo que podemos decir es que es en el calendario de Filócano, en el calendario del 354, cuando ya se establece, y ya después de esto creo que aparece, si no me equivoco, San Crisóstomo y San Agustín, que también mencionan ya a Crisóstomo creo que a finales del siglo IV y San Agustín a inicios del siglo V, donde vuelven a repetir que el 25 de diciembre es la fecha en la que se celebra el nacimiento. Entonces, alrededor de esa fecha es cuando ya se establece como una fiesta o como una festividad para la iglesia. Lo curioso de esto es cómo surge, porque esto lo escribí en un artículo sobre Sol Invictus y los solsticios de invierno, que es precisamente de su forma más básica una traducción al artículo de Stephen Hitchman, que es el autor que estoy mencionando, que es experto en arte e historia y cultura romana. Él menciona que se presta mucha atención a lo que sucede afuera de la iglesia en este tiempo, ¿no? O sea, los cristianos estaban copiando y estaban muy abiertos a los cultos de Mitra y a Sol Invictus y a todo esto, pero no se pone atención a lo que sucede dentro de la iglesia, y eso es muy importante, y creo que es más importante. A inicios del siglo IV, cerca del 300 y el 325, que es cuando ocurre el concilio de Nicea, la iglesia empieza a no solamente debatir la fecha del nacimiento de Jesús, creo que eso tomó una importancia muy mínima. Lo que se empieza a debatir en este tiempo que acabo de mencionar son los debates cristológicos. ¿Quién era Jesús? ¿Era hombre? ¿Era Dios? ¿Era Dios hombre? ¿Su humanidad era una humanidad falsa, impuesta? ¿Quién era Jesús? ¿Qué era Jesús? ¿No? Entonces empiezan a surgir estos debates y estas controversias. Y el concilio de Nicea precisamente surge como una respuesta al arrianismo y todo esto, ¿no? Que negaba la divinidad de Jesús. Bueno, hay un grupo, si no me equivoco también, creo que son los docetistas, los que afirmaban que el cuerpo de Jesús era un cuerpo falso o un cuerpo temporal que simplemente era como ropa prestada que un Cristo divino estaba usando. Es decir, básicamente estaban negando la verdadera humanidad de Jesús. Entonces, como la iglesia ya tenía una celebración muy establecida, que era la fiesta de la Epifanía, ellos vieron que esto era más como un énfasis en la divinidad de Jesús. Pero al ser confrontados y al ser enfrentados con este grupo herético que reducía o negaba la humanidad de Jesús, ellos, además de condenarlos, vieron como importante enfatizar su humanidad. ¿Y cómo hacer esto? La encarnación. ¿Y qué es lo principal que vemos que refleja la encarnación? El nacimiento de Jesús de la Virgen María, ¿no? Entonces, es por eso que la celebración del nacimiento de Jesús toma mucha fuerza a inicios del siglo IV por estos debates cristológicos que había. Gracias, Raúl.